Hoy nos encontramos en el día 2 y el tema a la cual nosotros estamos estudiando en estos días es respecto a la voz de Dios, la manera de cómo nosotros escuchamos la voz de Dios. Y esto es por medio de su palabra. Y en esta oportunidad tenemos el texto de Marcos capítulo 13, versículo 31. Marcos capítulo 13, versículo 31 nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué intentó decir el Señor respecto a este versículo? Eso es lo que vamos a ver en un momento, mis estimados. En la palabra de Dios nosotros encontramos muchas verdades que el Señor Jesucristo había pronunciado. Una de esas verdades lo encontramos aquí en Marcos capítulo 13, versículo 31, donde la palabra de Dios nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué es lo que intentó el Señor Jesucristo decirnos o enseñar a sus discípulos respecto a esta declaración que él hace aquí en este pasaje? Nosotros vemos ahí en el contexto de lo que Jesús estuvo pronunciando y hablando respecto a los últimos tiempos, el fin del mundo. Antes que sucedan estas cosas, el Señor Jesús afirmó los corazones de sus discípulos diciendo: muchas cosas van a pasar en este mundo, muchas cosas se van a dar lugar en este mundo, pero recuerden, mis palabras son las que van a tener fundamento, mis palabras son las que van a salir vencedoras a través de cualquier cosa que van ustedes a experimentar en este mundo. El mundo es un mundo cambiante, mis estimados, pero las enseñanzas de nuestro Señor son eternas, son palabras que nunca cambian. Aquí el Señor nos está enseñando acerca del contraste entre lo temporal y lo eterno. Tanto el cielo y la tierra son parte de la creación de Dios, pero el Señor mismo pronunció que eventualmente ellos también pasarán. Y lo que el Señor contrasta es con su palabra. Las palabras de Jesús representan la verdad eterna que perdurará para siempre. La fidelidad de Dios es la que pronuncia a través de cada palabra que está escrita en este libro que nosotros conocemos como la palabra de Dios. La inmutabilidad de la palabra de Dios. Inmutabilidad significa algo que no cambia. Las palabras de Dios no cambian. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Una palabra que no cambia, la que nos da seguridad, la que nos da confianza en medio de un mundo inestable, mis estimados. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de cosas y palabras y declaraciones que el Señor Jesús hizo que se hicieron presentes, hermano, a través de la historia. Dios cumple sus promesas. Entonces, es importante que nosotros estemos atentos a las enseñanzas de Cristo. Yo sé que a nuestro alrededor están pasando muchas cosas, pero enfoquémonos en lo que la palabra de Dios nos enseña, mis estimados. La necesidad de vivir conforme a su palabra en un mundo lleno de distracciones es un llamado importante a nuestras vidas, hermano. Vivamos de acuerdo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Las consecuencias a ignorar su palabra, hermano, hay muchas consecuencias de no vivir según las enseñanzas de Jesús. Hay muchas historias en la Biblia que nos enseñan a nosotros respecto a personas que no quisieron escuchar la palabra del Señor y llevaron consecuencias negativas a sus vidas. Entonces les pregunto en este día, mis estimados, ¿cómo estamos integrando las enseñanzas de Jesús en nuestra vida diaria? Quiero inculcarte a ti, hermanos, en este día a leer la palabra de Dios. De repente todavía no lo hiciste. Hágalo, mi estimado. Lea, medite y aplique la palabra de Dios en su vida. Tome decisiones basadas en lo que Cristo enseña en su palabra. Practícalo en tu vida diaria, lo que Dios te está mostrando a través de esa
lectura. Comparte con otros las verdades eternas de Jesús y cómo Dios está ayudando a tu vida, y cómo Dios está mostrándote a ti la manera de cómo vivir una vida agradable delante de Él a través de tener ese tiempo de lectura con la palabra de nuestro Dios. Recuerda, mi estimado, que el mundo está cambiando, pero las enseñanzas de Cristo son un ancla segura que ponen seguridad a nuestra fe. Pidamos a Dios en este día que nos ayude a vivir conforme a su palabra y a ser testigos de su verdad en este mundo. Vamos a orar. Señor, te agradezco que tú nos das, Señor, tu palabra. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Ayúdanos a entender que tu palabra es 100% verdad. Ayúdanos a enfocarnos en Él cada día, Señor. Y es en el nombre de Jesús que te pido por todos estos favores. Amén.